Muy bien, raza. Para quienes no me conozcan o quienes estén aquí apenas viéndome por primera vez, les digo, abran mi canal de Twitch. Ahí está en medio para que lo abran. Jonark 2001. Y véanme, por favor, y síganme. Ahora sí. Pues vaya, ¿qué les puedo decir? Soy estudiante aquí de FIME, ITS, de sexto semestre. Y pues bueno, yo creo que soy un todólogo en el sentido de que he aprendido un poquito de casi todos los lenguajes populares y plataformas y todo, pero al final de cuentas con lo que me quedo es con el lenguaje C, que lo que me gusta es que con lenguaje C, bueno, todo está hecho con lenguaje C, todo el lenguaje de programación, todos los sistemas operativos, bueno, casi todos, pero bueno, lo que me gusta del lenguaje C, pues es eso. Y vamos a ver qué es lo que yo les quiero enseñar en este stream, ¿verdad? Ya me empiezo la presentación. Yo les quiero enseñar por qué deberían adorar a Huayin Ho. Una presentación, colaboración de Crystal Lara y Jonark 2001. La primera razón por la que... No, no, a propósito de este Lightning, ok. El propósito de este Lightning, déjenme saco aquí una guía de qué es lo que quería enseñarles. Muy bien. El propósito de este Lightning es que, como mencionaba hace rato, muchas veces nosotros pensamos que C solamente nos va a servir para cosas básicas. Porque aparte en FIME se nos enseña muy mal, pero no solamente FIME, en general. La comunidad de desarrolladores de C++, o sea, desarrolladores del lenguaje y desarrolladores que trabajen con él, han hecho un terrible trabajo en cuanto a hacer recursos para que uno aprenda. De verdad, o sea, te revuelves mucho y no hay ninguna parte como que te dé un roadmap bien estructurado de cómo estudiarlo, sino que tienes que aprender cosas random y durante una semana, durante 2 semanas, vas a estar ahí viendo esa tecnología y no vas a hacer nada productivo con ella hasta que ya después como que llegues hasta cierto punto y ya la puedes aplicar. Entonces, han hecho un mal trabajo, es complicado y por eso quiero acercarles un poquito a mi forma de trabajarlo, que no soy profesional aún, pero ahí la llevo, pero me sirve. O sea, ya he desarrollado unos cuantos proyectos ahí. De hecho, ahorita estoy desarrollando un kernel multi hilos, pero bueno, ahí va. ¿Cómo les voy a enseñar esto? Bueno, pues les voy a enseñar desarrollando un sistema bancario, un pequeño programita en el que vamos a aprender a utilizar macros. Macros nos sirve para muchas cosas, pero en este caso las vamos a utilizar para, para básicamente reparar las, las cosas malas que ha hecho Windows, porque Windows se comporta de manera muy especial, sobre todo cuando se trata de C y de C++. Unix está hecho en C y C++, o sea, y se comporta con ganas. Pero Windows tiene sus detallitos, porque no quiero decir maldiciones en este stream. Así que, pues vamos a utilizar macros para resolver eso. Vamos a utilizar pointers, vamos a utilizar manejo dinámico de memoria, arrays, que estos temas y las cadenas de texto están muy relacionados, así que diría que casi casi que es lo mismo. Y vamos a aprender a utilizar CMake, que es lo que les decía, que tienes que aprender otras herramientas que no son el lenguaje, simplemente para que el lenguaje funcione. Pero, pues bueno, eso es debido a que el lenguaje C no nos oculta nada. O sea, no es un lenguaje de bajo nivel, no es assembly, pero requiere su trabajo porque no tiene muchas abstracciones. Y pues vamos a ver cosas del lenguaje C. Ok. Este, Vamos a hacer este sistema bancario. Va a tener, pues, va a ser un sistema de terminal. Va a tener estas opciones de crear cuenta, iniciar sesión, depositar, retirar, consultar saldo, cerrar sesión y ver cuentas registradas. Y vamos a intentar hacerlo gastando la menor cantidad de memoria en tiempo de ejecución posible. Vamos a dividir esto en módulos, cosa que les digo, muchas veces no sabemos cómo dividir un proyecto de C en varios archivos y aquí pues no voy a hacer muchas divisiones porque quiero que este curso, tutorial sea corto. Igual no va a ser tan corto como me hubiera gustado, pero es porque vamos a tocar muchos temas. Solamente lo voy a dividir en input, que va a encargarse de capturar información, validarla y convertirla al tipo de datos necesarios, ya sea float, bueno, double o int. Y vamos a ver el menú que va a ser nuestra interfaz. Ok, y de hecho esto se los voy a enseñar ahorita. Primero vamos a empezar el proyecto. Para quienes no sepan desarrollar en C, en Windows, porque en Windows es más difícil, les digo, tienen que instalar un programa que es MinGW, que yo no voy a instalar porque yo ya tengo, pero la cosa es que cuando ustedes lo instalan, por ejemplo, este es mi disco donde tengo instalado C,
tengo aquí el directorio mingw64. De hecho, creo que no se va a alcanzar a ver, a menos que lo haga grande. Ok, aquí está el mingw. Lo abro, tiene varias carpetas. A mí lo que me importa es la carpeta bin. Y la carpeta bin tiene un chorro de ejecutables. Para quienes no sepan de Unix, que es path y todo eso, bueno, vamos a abrir Environment Variables. Vamos a abrirlas aquí. Y voy a ver la variable de sistema. Y en path es donde tenemos que... Aquí nos aparece una lista de directorios. Allí ahí debemos de tener mingw-bin. Mingw-bin, según yo aquí está. No lo voy a poner porque ya lo tengo. Pero lo que nos importa es que mingw es un port de Unix. Bueno, no es un port de Unix, pero un port de varias herramientas de Unix y los compiladores de C y de Fortran y esas cosas para Windows. Así que sí, hasta hace relativamente poco tiempo C no era canon en Windows. Hasta que Visual Studio, bueno, más bien Microsoft sacó Visual Studio y sacaron un compilador que se llama así como tal, se llama compilador de C++ de Visual Studio. Y tiene diferente comportamiento, tiene otras librerías. Y bueno, las herramientas que nos importan aquí, o que me importa que ustedes tengan, por ejemplo, en Windows, digo en Linux, son GCC, porque estamos trabajando con el GNU C Compiler, y LD, que es nuestro linker, que más adelante voy a explicar qué es un linker. Así que bueno, ahora sí. Explicado qué de archivos, o más bien qué ejecutable vamos a utilizar, voy a crear directorio donde voy a estar trabajando. Voy a crearlo aquí, me vale madre. Vamos a utilizar Visual Studio Code porque vamos a utilizar Visual Studio Code porque es el IDE, o más bien el editor de código que yo sé que casi todos ustedes utilizan. Y pues ya es casi que un IDE o un editor de texto universal. Así que vamos a utilizar eso. Y también porque muchas veces me han preguntado cómo demonios configuras Visual Studio Code para trabajar en C y C++. Bueno, primero eso. Lo único que utilizo es el paquete de C y C++. O sea, eso y CMake. Instalo otras cosas porque las instalé por accidente, pero nada más ocupas esto. El soporte, IntelliSense, Debugging, Code Browsing y CMake. Y ya, eso es todo. Así que bueno, en este directorio vamos a empezar con un hola mundo. Vamos a empezar ligeros, ¿ok? Vamos a empezar con algo relativamente familiar para todos nosotros. Y bueno, ¿qué empieza? ¿Cómo empieza un... Ah, por cierto, la extensión de los archivos de la OGC es .c, no es .cpp. ¿Y cómo empezamos? Bueno, vamos a empezar con el main, ¿verdad? Nosotros normalmente hacemos un int main de esta manera. Y pues les voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Por ejemplo, int main significa que main es nuestra función que va a ejecutarse, nuestro programa va a retornar un número. Y muchas veces pues, lo tomamos como que simplemente copiamos y ya, ¿verdad? Bueno, la cosa es que en main podemos retornar varios valores. Pueden buscar por ahí en internet tablas de los valores qué significa cada valor. Pero básicamente el return 0 podemos decir que es como que el programa finalizó exitosamente, que no hay ningún problema. Existe otro, por ejemplo, return -1 o return 1, que son diferentes tipos de... Vale, que indican que se canceló la ejecución del programa. ¿Qué queremos hacer? Pues vamos a imprimir un hola mundo. Para eso voy a incluir una librería que está instalada en nuestro sistema, que debería estar instalada en nuestro sistema porque es posible eliminarla. Instalada, bueno, es Standard Input Output. En C, std significa estándar. Así que vamos a ejecutar printf, que renuevo. Esto es como que lo que siempre vemos, ¿verdad? Es lo que siempre se nos enseña en nuestra primera clase, nuestro primer tutorial de C. Ok. Ahora, por cierto, muchas veces... Ahora, espérenme, creo que no estoy configurando esto bien. Muevo mi cámara porque... aquí está. Ahí está, perdón. Ok, creo un archivo main.c, ahí está. Y que por cierto, no sabía que se podía mover esto a la derecha hasta ayer que estuve configurando lo del stream. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a ejecutarlo. Esto es nuestra manera tradicional de hacer un hola mundo. Voy a abrir una terminal. Esto es PowerShell, estoy trabajando en Windows. Y vamos a ver, voy a abrir los directorios. Bueno, voy a abrir los archivos de directorio.
y voy a compilarlo con GCC. O sea, es decir, esto lo estamos haciendo todo desde la terminal. Y sí, le digo que compile main.c y a la salida le voy a llamar main. Y aquí al lado me sale el main.exe. Aquí lo ejecuto. Main.exe me da el hola mundo. ¿Ok? Esto es nuestra forma de trabajarlo en la terminal. Y esto se complica cuando tenemos varios archivos porque hay que compilar cada uno. Y si recargamos alguno, pues hay que compilar nada más ese. Puedes compilar todos, pero vas a perder tiempo. Así que para eso, más adelante voy a introducir la herramienta esta que les digo, que es CMake. Pero vamos a empezar con este código primero, que déjenme aumento el zoom, según yo, para que mínimo que vean algo, ¿verdad? Y quito esto. Ok. De aquí empezamos ya medio mal, porque hay varios errores, ¿ok? En lo que se nos enseña. Primero que nada, les quiero decir que printf, cuando solamente vas a imprimir una cadena de texto, es un grave error, digámosle, porque printf lo que hace es que ustedes ya han utilizado C, nos permite que nosotros le pasemos strings de formatting y luego lo reemplacemos con valores. Por ejemplo, aquí voy a imprimir el 23, compilo, ejecuto, me dice hola 23 mundo, ¿ok? Esa es la función de printf, hacer un tipo de formato. Y es pesada porque tiene que verificar la string, tiene que buscar este tipo de caracteres, que tiene bastante código de cómo saber cómo formatearlo, y tiene que ver todos los argumentos. Es decir, es pesado, ¿ok? Y nosotros no queremos eso en este momento. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer siempre? Que tengamos nada más la necesidad de imprimir. Utilizamos puts y con eso nos liberamos de todo ese proceso extra y de poner el salto de línea explícitamente. Miren, compilo, ejecuto y me da el mismo resultado, pero más rápido. Ahora, ¿por qué digo que es un error usar printf cuando puedes usar puts? No me quiero poner, o sea, yo creo que a todos nos cae mal ese tipo de programadores quisquillosos. Pero es que la razón por la que utilizas C casi siempre es porque tú quieres que el programa sea eficiente, porque quieres ahorrarte ciclos. Y es por esa razón que desperdiciar ciclos se le puede considerar un error. Y es por eso que yo considero que C es difícil, por su tipo de uso. Porque quieres que sea muy, muy eficiente. Así que bueno, dejando eso. Otro error que hay aquí, en el main tradicional que siempre se nos enseña, es que aquí estamos dejándolo vacío, ¿ok? En C++ esto no es un error, pero en C sí lo es. Y se lo voy a demostrar por qué. Miren, voy a crear una función, voy a ponerla aquí abajo para que vean. Void imprimir hola mundo. Voy a escribir de repente aquí en español porque yo sé que no todos aquí hablan inglés, así que lo que pueda voy a escribirlo en español. Miren, aquí voy a ejecutar imprimir hola mundo. Y bueno, por fines ilustrativos, primero lo voy a poner aquí arriba. Déjenme corto, pego. Ok. Voy a compilar, voy a ejecutar. Y vemos, ok, sí ejecuta bien. ¿Qué pasa si yo aquí le pido, o mejor dicho, qué pasa si aquí yo le paso varios números? 1, 2, y le paso una cadena de texto. Vamos a ver qué pasa. Compila y ejecuta. Cuando yo le pasé parámetros, o argumentos, mejor dicho, que aquí no me está solicitando. Esta es una manera incorrecta de llamar a esta función. Y sin embargo, ni el IntelliSense ni el compilador me dijeron que estoy estoy equivocado. Por eso, lo que deberíamos hacer cuando tenemos una función que no pida parámetros es poner aquí void, así, sin ningún nombre de algún parámetro. Y ven que si lo intento compilar, me da un error, porque le puse demasiados argumentos en esa función. O mejor dicho, la llamé con demasiados argumentos. Y si lo quito, pues ya, compila. Ahora, otra cosa. Nosotros sabemos que para poder utilizar una función en C, primero hay que hacer esa función y después la llamamos. ¿Qué pasa si yo hago esto? Que yo primero la estoy llamando y más adelante en el código la declaro y la defino. Que al compilar, pues me va a decir que no hay una declaración de esa función. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Podemos declarar esa función, que declarar simplemente consiste en decirle al compilador que en algún punto va a haber una función de esta manera, que va a retornar void, que toma ningún parámetro, y ya. Y aquí la llamo
Y más adelante el compilador pues va a definir, aquí estoy definiendo qué hace esta función. Si yo compilo, pues ya, funciona, ningún misterio. Pero el problema de esto es que vas a estar moviendo mucho un archivo. Si vas a estar escribiendo muchas funciones, vas a tener que modificar hasta arriba del archivo y pues vas a estar moviéndote mucho. Para eso existen los header files que les voy a enseñar ahorita que ya empecemos el proyecto. Y de hecho, pues ya vamos a empezarlo. Déjenme saco, ok, esto de aquí. Ya está. Vamos a empezar con explicarles qué es CMake. CMake, aquí está. Y les voy a explicar qué es, porque nuestro proyecto lo vamos a configurar con CMake. Por lo mismo que les decía, de que si manejamos varios archivos, hay que compilar cada uno, hay que saber cuál cambió y hay que vincularlos. Es mucho trabajo hacerlo a mano, así que mejor utilizamos esto. Ok. CMake. ¿Qué es CMake? Muy bien. Es una herramienta cross-platform y open source, que yo sé que a muchos nos importa que sea open source porque somos un poquito paranoicos en cuanto a que la empresa cambie de software y ya no nos guste o que lo hagan de pago, etcétera. Así que bueno, ahí tranquilos. Es open source y cross-platform, que es la parte más importante de esto. Es una herramienta de automatización, como les decía, para poder compilar sistemas hechos en C, C++, de manera sencilla, que no hay que pensar tanto en esos pasos manuales ni hacer scripts, porque luego hay que dar doble mantenimiento. Voy a mover mi cámara para que vean aquí. Les voy a explicar un diagrama de cómo funciona CMake. Okay. CMake es cross-platform. ¿Okay? Empezamos con que tú puedes utilizar CMake en Windows, en Linux, en FreeBSD, en Mac, en lo que tú quieras. Y nosotros configuramos el proyecto con un archivo cmakelist.txt. No es un lenguaje de programación completo, pero tiene sus características por ahí. Es un scripting language, así que, pues vaya, si es un lenguaje, hay que aprenderlo. Es una herramienta aparte de C, pero que es necesaria para el desarrollo de C. ¿Y qué hace CMake? Bueno, con CMake tú configuras lo que tú quieres que, bueno, la manera en que tú quieres que tu programa funcione, que se compile. Y esto nos va a importar más cuando nosotros estemos importando librerías de terceros. O sea, cuando estemos instalando librerías de terceros, es donde CMake adquiere su verdadero potencial. O cuando hagamos compilación condicional, etcétera. Aquí, más que nada, nos va a servir para configurar el proyecto, porque CMake ya es un estándar prácticamente. Todos los IDEs que he utilizado, que son Qt Creator, CLion, Visual Studio Code, Visual Studio y Codelite, utilizan CMake para configurar los proyectos. Bueno, pues nos sirve para definir y que el compilador, bueno, el IDE, entienda lo que estamos haciendo. ¿Y qué hace CMake? Ya que tengamos eso, dejando eso de lado. CMake es un generador de build systems. ¿Build systems qué es? Bueno, build system, ahora sí, este es el sistema que compila, pero este depende de cada plataforma. Como yo decía, Windows tiene el de Visual Studio. Interpreta archivos de, bueno, solution files, a lo mejor aquí los que desarrollan con .NET saben cómo es. Es muy diferente que un makefile. Un makefile que es de Linux, más que nada, bueno, en realidad es de Unix, es mucho más sencillo, pero, pues vaya, no tienes la posibilidad de usar make en Windows, a menos que sea por un port. Eso sí, no puedes utilizar solution files de Windows en Linux y muy difícilmente en Mac. Y en Mac también tienes su build system propietario. Así que, pues vaya, tienes un build system para cada sistema y, vaya, puedes darle mantenimiento a cada uno. Puedes hacer un solution file, un makefile, un build.ninja, o puedes darle mantenimiento a un cmakelist.txt y listo. Tú descargas CMake en la plataforma que tú quieras. Le dices al generador que genere archivos de, no sé, de Visual Studio o de Make, dependiendo en qué sistema estés. Y ya que tenga eso, ahora sí, tú utilizas tu sistema, digamos Visual Studio, y Visual Studio ya interpreta eso y tú le dices que lo compile. ¿Ok? Entonces, aquí vamos bien. Okay. Tiene CMake List, bueno, más bien CMake, que es cross-platform, los generadores, y los build system, que ahora sí, esos sí son propietarios. Los build system, ¿de qué se encargan? Lo que decía, de tomar los archivos, de saber dónde está cada archivo, compilar cada uno en unit, bueno, en translation units, y vaya, es que si tenemos un archivo, mejor dicho, un sistema de varios archivos de C, cada archivo se compila independientemente, pero después, pero esos no son un ejecutable. Hay que vincularlos a través del linker, que es el LD, y ese linker es el que ya nos da el ejecutable completo. Así que bueno,
Ya con una breve explicación de qué es CMake, pues vamos a configurar este proyecto con CMake. Muy bien. Esto no lo voy a eliminar, sino que simplemente voy a empezar a hacer el CMake list.txt. Le voy a quitar tantito zoom porque si no tampoco se ve bien. Ahí se ve bien. Y muevo mi cámara. Ahí está. Ok. Vamos a hacer un CMake list.txt. Recuerden que, bueno, en Windows no porque es un asco, pero en Linux sí importa la forma en que pones la letra, o sea, mayúsculas, minúsculas, sí distingue. Ahora sí, ¿cómo configuramos este proyecto? Primero que nada, algo muy importante, porque si no, todo CMake les va a llenar de errores. Hay que primero definir qué versión de CMake estamos trabajando. Casi siempre, para mí, al menos para mí, casi siempre la versión 3.11 es la mínima que ocupo. Pero en este caso, como es algo muy sencillo, puede ser menos. Ahorita creo que la más reciente es 3.20, no estoy muy seguro. O sea, la mínima que ocupen, para mí, la mínima que casi siempre es 3.11. Ahora, voy a definir el nombre de proyecto, que lo voy a poner Lightning C. Y de momento voy a deshabilitar C++. ¿Okay? Para eso utilizo este parámetro, languages, sí, y ya con eso, si yo pongo características de C++, pues no va a compilar. ¿Y qué otra cosa voy a poner? Ok. Voy a crear esta estructura que es muy tradicional, que es crear un directorio que se llama source. De hecho, voy a eliminar este archivo. Hacer un archivo source y adentro van a ir todos los archivos de nuestro programa, ¿okay? Nuestro código. Así que aquí lo que voy a definir es un target, o sea, qué es lo que vamos a hacer como tal. Bueno, pues vamos a hacer un ejecutable. También puedes hacer librerías tú mismo, así que bueno, eso está interesante. El ejecutable final se va a llamar Lightning C y para compilarlo vamos a utilizar este archivo que está dentro de source y es el main.c. Otra cosa que importa es utilizar include directories y poner el archivo, bueno, mejor dicho, el directorio source. Esto es porque lo vamos a ver más adelante que veamos header files. Así que, ya que tengo esto, voy a empezar con bueno, mejor dicho, creo que voy a cambiar un poquito el orden y voy a hacer algo que, ok, primero que nada, voy a cambiar algo. Voy a hacer algo que a muchos nos interesa, que es imprimir acentos y ñes y caracteres de UTF-8 en Windows. Para eso, pues estoy utilizando Windows. Siempre tengo una razón para utilizar Windows en stream. Pero bueno, a lo que voy. Ya tengo el cmakelist.txt y con eso debería ser suficiente para que yo, al recargar, me salga este prompt, esta pregunta, que me va a preguntar qué compilador quiero utilizar. Aquí están dos de Visual Studio. Me salen dos pares porque tengo instalado Clang y tengo instalado el compilador de Visual Studio. Pero yo voy a utilizar GSC, que es el de MinGW, que es un port de las herramientas de Unix. Lo elijo y aquí abajo, si se fijan, ya me aparecen varias opciones. Me aparece, vaya, esta opción para definir cuál es el objetivo que yo quiero, ya sea compilar, ejecutar, etcétera. Le voy a poner que todos, no importa aquí. Aquí mismo le voy a dar a compilar. Aquí puedo cambiar de nuevo el compilador y aquí puedo elegir qué tipo de release yo quiero que se haga. El debug, pues vaya, como dice, tenemos información de debug que viene en el binario que se compila. También podemos elegir release, que quita esa información de debug. Y bueno, estas demás pues son especiales, pero de caso la vamos a omitir. Y CMake lo que hace es que genera un archivo un directorio build y adentro está nuestro makefile. Este makefile, le repito, yo no lo tuve que escribir, lo hizo CMake y pues aquí dice source main y bueno, nos da toda la configuración necesaria. Y también genera este archivo, compile commands, que es el archivo que utiliza Visual Studio Code como tal para saber y darnos IntelliSense cuando importemos archivos, que más adelante vamos a hacer. Ok, así que lo voy a correr, aquí me viene este menú y ya, aquí está, hola mundo, aquí así sabemos que de momento estamos configurando bien nuestro CMake, ¿ok? ¿Qué otra cosa voy a hacer? Ok. Voy a empezar con lo que les decía, de la ñ. Ok. Esto es algo que de repente nos ha causado dolor de cabeza. Así que vamos a imprimir un mensaje que diga cómo se me antoja escribir
año en vez de ano. Y sí, estas cosas incómodas nos las hace pasar la facultad porque pues nos dicen que escribamos cosas con ñ y no nos dicen cómo. Okay. ¿Qué pasa si yo compilo esto y lo ejecuto como tal? Bueno, pues me sale cómo se me antoja escribir y este carácter raro en vez de ano. Okay. ¿Cómo resolvemos eso? Una opción pues era utilizar printf y poner el código en ASCII de la ñ. Pero, y de hecho creo que ni siquiera hay código ASCII, pero sí de los acentos. Así que, pues bueno, esa no es una solución que digamos que a mí que me convenza. Así que vamos a utilizar el primer tema de lo que les iba a enseñar, que es utilizar macros. Vamos a utilizar esto que es ifdef y vamos a utilizar el macro win32. Vamos a terminar este en if. ¿Y qué hace esto? Bueno, es un if básicamente, pero que este if va a ser interpretado por el compilador. No va a correr en el programa como tal. Pero nos va a servir para decir que si está definida esta variable que está definida en el compilador, entonces vamos a compilar este pedazo de código. Es decir, que en Linux va a ser ignorado todo este pedazo. Estas 3 líneas en Linux o en Mac van a ser ignoradas, no van a estar en el código final. Y bueno, yo no quiero poner ese puts, yo lo que quiero poner es este comando, que es system, más bien esta función, que va a ser change cp 6500 1 null. La voy a explicar, no se preocupen. Bueno, verán. Aquí, pues vaya, me imprime eso mal y descubrí que hay un comando en Windows, que es este, changecp 65001, que ahora lo que hace es muy intuitivamente, de verdad, Microsoft se pasó con la documentación de esto. Obviamente, el comando chcp 6501 cambia el formato de la terminal a UTF-8. Muy intuitivo. Buen trabajo, Microsoft. Y se ejecutó el programa. Ahora sí me dice año en vez de ano. O sea, sí lo escribe, sí lo hace bien. Y yo quiero automatizarlo para que el usuario no tenga que ejecutar esto cada vez que vaya a usar el programa. Para eso utilizamos system, que no está aquí definido, sino que está en una librería de sistema que es stdlib. Así que vamos a poner aquí include stdlib. Ahora sí, ya está system. Y lo que hace este pipe es que en lugar de que se imprima esto de Active Code Page, pues no se va a imprimir nada. Así que si compilo, demonios, le piqué de debug. No pasa nada. Solamente, bueno, para que vean, pueden utilizar debugging en Visual Studio Code utilizando eso. Aquí está. De hecho, voy a cerrar este terminal porque hice trampa. Hice trampa porque ejecuté el comando yo mismo. Así que voy a compilar y ahí está. Listo. Ya tenemos la panacea. Poder escribir ñes y acentos en C sin tener que utilizar, vaya, cosas raras. Aunque esto de por sí ya es raro. Así que, ok. Pasando de tema. Vamos a empezar con los primeros archivos ya en nuestro programa porque ya llevamos media hora y no hemos empezado. Pero ya llevamos varias explicaciones. Así que vamos a empezar con nuestro archivo de input. Vamos a poner un input.c. Y como decía, el módulo este se va a encargar de, pues vaya, de, ¿cómo decirlo? De las entradas del usuario. Aquí vamos a empezar definiendo cuál es la longitud que queremos en los diferentes campos de nuestro programa. Pero para eso primero hay que definir qué vamos a definir o qué va a ser, cuáles van a ser las cosas que vamos a estar guardando. Así que vamos, como es un sistema bancario, vamos a tener cuentas bancarias, pero en este caso lo voy a poner cuenta usuario y va a ser un header file. Esa notificación de WhatsApp fue mía, perdónenme. Así que, ¿qué vamos a tener en nuestra cuenta de usuario? Pues vamos a utilizar una estructura. Para eso voy a definir un tipo con typedef struct y se va a llamar cuenta usuario, que por cierto este archivo yo sé está mal, hay cosas que hay que hacer, pero se les voy a enseñar después. Y este struct que va a tener varios campos. Por ejemplo, va a tener nombre, va a tener usuario, va a tener password, es una contraseña, vaya, y va a tener la edad del usuario. Yo sé que es mejor guardar la fecha de nacimiento, pero en este caso vamos a hacer eso. Y vamos a almacenar su saldo porque pues estamos hablando de un banco. Una cosa rara que van a empezar a notar es que estoy utilizando punteros en lugar de arrays.
Esta es una cosa que ahorita les voy a enseñar por qué es. Y es porque, como decía, quiero que en este programa utilicemos la menor cantidad de memoria posible. Y si utilizo arrays, los arrays no se pueden cambiar de tamaño. Si utilizo un array, aquí tendría que ponerle tamaño fijo y ya no cambiaría, aunque el usuario tenga un nombre muy corto, un usuario muy corto. Así que para eso vamos a utilizar punteros. Así que bueno, en el input.c empezamos definiendo cuál va a ser la longitud de esos campos, ¿ok? Por ejemplo, nombre. Voy a poner, por ejemplo, bueno, ahorita se lo explico. Longitud, cuenta, nombre. Y digamos que yo quiero que tenga una longitud de 20 caracteres. SizeT es un tipo que ahorita mismo me dice que tengo que importar. Lo voy a importar una vez con stdlib. Ok. SizeT, ¿por qué utilizo SizeT en lugar de int? Que es un número, ¿verdad? Bueno, es porque SizeT se utiliza en muchas funciones de la librería estándar de C. O sea, por ejemplo, string length o simplemente el sizeof. Sizeof me retorna una cantidad de bytes en tipo SizeT. Y SizeT depende de cada plataforma qué tipos tiene, porque cada plataforma no es lo mismo que lo compiles en Windows, en una computadora de 32, de 64 bits o en un microprocesador, que también puede ser. En este caso, como la plataforma es de 64 bits, SizeT toma el tamaño de unsigned long long, o sea, un número pues muy largo y siempre positivo. Ahora, voy a definir esto mismo para varias cosas, para usuario y para password. Y vamos a empezar definiendo una de nuestras primeras funciones aquí, que va a ser leer una cadena de texto. Esta función yo creo que es la que más esfuerzo me tomó hacer para este curso y pues yo creo que va a ser la más complicada que vamos a ver, pero vaya, es la parte más importante, como decía. Así que, bueno, vamos a retornar un puntero a char, porque recordemos que yo lo que quiero es hacer que esta función me retorne el valor que ya voy a almacenar aquí, en nombre. ¿Y qué parámetros voy a pedir? Vamos a pedir un prompt, es decir, el texto que voy a imprimir para que el usuario ingrese algo. O sea, por ejemplo, ingrese su nombre o ingrese su usuario. Y la longitud, que la longitud va a tomar casi siempre el tamaño de estos. ¿Y por qué no lo pongo aquí? Porque no quiero hacer una función específica para cada uno. Yo quiero que sea reutilizable. Vamos a empezar definiendo la variable que yo voy a retornar, que recordemos que no es una variable como tal, es un puntero. Y a este puntero, cadena, le voy a asignar, voy a utilizar char malloc. Ahorita se los explico. Perdón que siempre estoy diciendo que ahorita se los explico, pero es que así es el lenguaje. Como he dicho, se ha hecho mal trabajo en cuanto a permitir que haya tutoriales, digámosle, básicos o que el lenguaje esté bien estructurado, porque tienes que aprender muchas cosas antes de hacer algo útil. Vamos a empezar explicando qué es esto, ¿ok? ¿Qué es una cadena de texto? Vamos a regresarnos a la presentación porque aquí hay un tema pues bastante teórico y bastante, pues, digámosle, cansado hasta cierto punto. Cansado porque estamos acostumbrados a lenguajes de alto nivel donde no tienes que pensar en esto, pero por algo se utiliza C. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de manejo dinámico de memoria. Ok, los pointers, como su nombre dice, son punteros. O sea, apuntan a alguna dirección en memoria. Y en esa dirección de memoria podemos almacenar datos. Por cierto, esta dirección de memoria siempre va a ser en la RAM. ¿Ok? Hay gente que piensa que el stack es el procesador, pero no, todo está en la RAM. Y vamos a utilizar varias funciones. Malloc nos permite alojar a memoria sin inicializar. Calloc no lo vamos a utilizar en este curso, pero nos permite alojar bloques inicializados a 0. Realloc para cambiar la cantidad de memoria alojada y free para liberarla. Ahorita vamos a ver utilizado porque así nomás no se entiende. Lo que sí me importa que sepamos es cómo funcionan las cadenas de texto en lenguaje C. Y es que en otros lenguajes tú nada más pones string y le pones el nombre y asignas un string en dobles comillas. Bueno, pues en C desgraciadamente no. En C lo que tenemos en lugar de tipos de datos string es arreglos, ya saben, memoria, acceso contiguo de memoria de caracteres. Los caracteres en realidad están almacenados en un byte y
Sí, sí soportan UTF-8. Tú puedes poner caracteres de UTF-8 en cada char y funciona. Y bueno, ¿qué tenemos que decir un string? Bueno, pues cada posición toma una letra y tiene dirección de memoria. Y para terminar un string, tenemos que poner el carácter, bueno, este que es un backslash 0 o carácter, dicen también null terminating character. Y esto nos define que este es el fin del string. Ese no se imprime, es un carácter especial. También otra cosa importante es que un puntero, mejor dicho, un array es equivalente a un puntero al primer elemento de ese array. ¿Ok? Así que si yo hago un array, puedo utilizar también un puntero. Son sinónimos. Y con esa lógica es que podemos definir una cadena de texto utilizando simplemente un puntero a char. ¿Ok? Y por eso leer cadena me va a retornar un puntero a char. No. Una cosa que bueno, que todos podemos llegar a pensar es que podríamos hacer algo como esto, de que, no sé, nombre, y ponemos aquí esto de aquí, y, no sé, poner esto, y retornar nombre, ¿ok? O sea, es decir, utilizar una variable alojada en el stack y retornarla. El problema es que si haces eso, tú vas a retornar, sí, tú vas a retornar un puntero a una dirección, ¿verdad? A esta dirección. Pero como tú lo alojaste en el stack, recordemos que tú cuando alojas algo dentro de una función, desaparece cuando se acaba la función. Este valor va a desaparecer y tú vas a retornar una dirección de memoria a algo que ya no existe. Por eso, obligatoriamente, prácticamente obligatoriamente, tenemos que utilizar manejo dinámico de memoria. En este caso, pues voy a utilizar malloc. ¿Y cómo utilizamos malloc? A malloc le pasamos la cantidad de bytes que va a alojar. La longitud de un char en este sistema, en Windows, en arquitectura de 64 bits, tiene valor de 1 byte. Así que técnicamente puedo quitar esta línea y nada más le digo la longitud, que al cabo me la va a pasar en bytes. Pero si tú quieres alojar integers que pueden tomar un valor, dependiendo de la plataforma, puede tener un tamaño de 2 bytes o de 4. Entonces, por eso se recomienda poner esto aquí. ¿Y por qué voy a poner este más 2? Bueno, digamos que la cadena que me pasan mide len, ¿ok? Pero yo aparte ocupo poner el null terminating character y la función que voy a utilizar más adelante, que es fgets, me agrega un carácter de salto de línea. De nuevo, si ustedes ya utilizaron C, que era un poquito requisito de este curso, pero van a saber que eso es un salto de línea. Así que, ¿cómo voy a hacer ahora sí como tal la entrada de texto del usuario? Bueno, voy a utilizar un do while, aunque muchos me digan que nunca lo han utilizado, yo sí lo utilizo seguido. Do while, y de momento no voy a poner nada aquí, voy a poner al final. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar fputs, que está definido en include stdio. Fputs, que lo que hace es lo mismo que teníamos antes en puts, solamente que recordemos que puts pone un salto de línea de final. Y yo no quiero eso, yo quiero que me ponga ingreso su nombre, 2 puntos en espacio y ahí pongo el texto. Para eso utilizo fputs, que no pone ese carácter de salto de línea. Pero la desventaja, que en realidad no es desventaja, es que yo le tengo que decir a qué archivo va a estar escribiendo esto. Este de out está definido en standard input output.h y este de out es la terminal. ¿Ok? No hay ningún problema. Ahí vamos. Y la función que voy a utilizar para recibir texto es fgets. Yo sé, estamos acostumbrados posiblemente a utilizar scanf. No utilicen scanf, porque scanf es inseguro. Podría tal vez adelante hacer un curso de seguridad en este tipo de cuestiones, pero es un poquito avanzado. No soy un experto en seguridad en este tipo, pero digamos que scanf es inseguro, porque el usuario puede meter más caracteres de lo que nosotros esperemos, y al meter más caracteres podría sobreescribir nuestro propio programa o nuestras variables que ya declaramos. Y eso se puede utilizar como exploit para videojuegos. Bueno, se ha utilizado mucho. Eso es la principal causa de exploits en videojuegos que hacen los hackers. Así que bueno, ya dije eso. Vamos a utilizar fgets. ¿Por qué fgets es seguro? Porque yo aquí le puedo decir cuántos caracteres leer. Le voy a decir que lea
la cantidad len que va a tomar el valor de 20, pero aparte le voy a decir que tome más 1, porque como decía, fgets va a agregar este carácter de salto de línea, y por ende, si yo quiero que mi nombre máximo tome 20 caracteres, en realidad solamente va a tomar 19, porque el 20 va a ser el salto de línea. Por eso le voy a decir que la 21 y voy a quitar ese último y me quedo con 20. Y los va a leer de standard input. ¿Ok? Y una cosa que hay que hacer aquí, que no sé si hacerla de una vez, yo creo que sí, para no perder mucho tiempo, es limpiar como tal la entrada. Digamos que el usuario ingresa más caracteres de los necesarios, pues el buffer, es decir, un espacio de memoria que está esperando recibir caracteres, va a estar lleno de todos esos caracteres que nosotros metimos, y fgets solamente va a capturar el len más 1, o sea, digamos 21. Y pueden quedar más caracteres y esos se van a quedar ahí. Si no cumplo la condición necesaria, lo que va a hacer es regresarse aquí, volver a imprimir y volver a leer. Y va a tomar esos caracteres que se quedaron guardados. Y yo no quiero que pase eso, yo quiero que borre esos caracteres y que me vuelva a preguntar y yo pueda volver a escribir. Si no, lo que va a suceder es que va a imprimir prompt varias veces. Y pues se va a ver mal y va a parecer que todo está fallando y en realidad sí es un fallo. ¿Y cuál es la condición de que salgamos? Pues que cadena 0 sea igual a salto de línea. ¿Por qué? Básicamente, si yo no ingreso nada, pues el primer carácter pues, va a ser el salto de línea, gracias a fgets. Cuando el usuario ingrese cualquier otra cosa, por ejemplo, un espacio o ingrese el texto, pues ya nos salimos. Y como les decía, a partir de aquí nosotros tenemos len caracteres, digamos, pueden ser 20. Luego vamos a tener el carácter de salto de línea y el null terminating character para que se acabe el string. Yo quiero quitar este salto de línea porque yo nada más quiero tener el nombre. ¿Cómo voy a conseguir eso? Bueno, voy a utilizar esta sintaxis de los arrays, que como les decía, un array es lo mismo que un pointer, así que podemos utilizar este operador los corchetes que utilizamos en los arrays cuando estemos trabajando con pointers. Así que voy a utilizar el corchete y voy a utilizar una función que está definida en include string.h. Está strcpn, que lo que va a retornarnos es la primera dirección, o mejor dicho, el primer índice donde ocurra este carácter. Le podemos pasar varios, pero eso ya es un uso muy específico. Entonces yo voy a obtener ese carácter donde está n, aquí, yo le voy a asignar este valor 0. Es decir, que aquí, en lugar de tener esto, va a ser así. Y así es como consigo 20 caracteres y después de los 20 va a estar el carácter de terminación y listo. Ahí tenemos nuestra string ya limpia. Pero aquí hay un problema. Digamos que mi nombre es corto. Digamos que no ocupo los 20 caracteres. Y mi objetivo en este programa es ocupar la menor cantidad de memoria posible. Entonces, sí, yo definí un espacio máximo. Y yo quiero ahora recortarlo. ¿Cómo lo hago? Utilizando la función que les mencionaba antes, que es realloc. Por cierto, esto que pongo antes es para que se convierta al tipo de dato necesario. No le presté mucha atención, simplemente se utiliza siempre. Ok, utilizo realloc y le digo que realoje cadena. ¿Y qué tamaño va a tener? Va a tener el tamaño de sizeof char por, y aquí voy a obtener el tamaño string len de la cadena. Lo que hace string len es que recorre la cadena y cuando encuentra el carácter null terminating, retorna, vaya, la dirección. Y va contando, se detiene ahí y nos retorna ese tamaño. Y el problema aquí es que yo le quiero asignar un poquito más porque no me retorna el tamaño incluyendo el null terminating character. Le tengo que agregar uno y listo. Ahora sí, finalmente tenemos nuestra cadena limpia en el sentido de que solamente es nuestro nombre y ya, y el null terminating character. No hay salto de línea y lo más importante es que solamente ocupamos en memoria el tamaño que ocupamos, que pues son el tamaño de nuestro nombre. En otros lenguajes, repito, en otros lenguajes es facilísimo, pero la ventaja de C es que tenemos manejo sobre todo esto. Ahora, ya tenemos esto y vamos a crear otra función. ¿Okay?
No voy a estar haciendo debugging ni probarlo en la terminal porque se nos hace demasiado largo. Se nos va a hacer demasiado largo este stream porque tengo que hacer código que después vamos a eliminar de todas maneras. Así que lo que me importa es más que nada explicarles este tipo de cosas poco a poco. Y discúlpenme si voy muy rápido, o a lo mejor no sé, voy muy lento, no sé cómo lo ven ustedes. Pero es que hasta cierto punto quiero que sea, les digo, quiero que sea rápido para no cansarlos. Vamos a hacer una función que se utiliza, que hemos utilizado mucho en exámenes de aquí. Por cierto, en lenguaje C no tenemos tipo booleano por default, así que hay que importarlo. No podemos utilizar true y false así normal. Tenemos que utilizar una librería. También lo podemos definir nosotros, pero utilizar la librería. ¿Para qué batallas? Ahora, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a tomar un puntero de nuevo a un string. De hecho, aquí se me acomodó mal. Y return. Vamos a tener true. Esto está más sencillo porque lo que vamos a hacer es, bajo la lógica de que terminamos la string con el carácter 0, vamos a recorrer todo el carácter, mejor dicho, todo el array hasta que encontremos 0 y ahí terminamos la ejecución. Así que vamos a hacer un for. Voy a decir que sea de un tipo size t y es igual a 0, mientras string en el carácter i sea diferente de null terminating character. Y cuando sí lo sea, entonces, bueno, mejor dicho, vamos a utilizar más i. Y, ok, esto va a recorrer todo el string. Todo el string. Datos a notar es que utilizamos size_t porque la función string_length me retorna eso, ya lo mencioné. Vamos a detenernos cuando el carácter sea 0. Y una cosa aquí que es un error que mucha gente utilizamos, me incluyo porque hasta poco lo hacía, utilizamos i++. Esto, la diferencia entre i++ y ++i es que cuando utilizamos i++ generamos una copia temporal de la variable. Así que estamos desperdiciando un ciclo, bueno, como 1 o 2 ciclos y un poquito de memoria. Básicamente lo que pese int o en este caso size_t, que es un sign long, que en realidad sí es bastante, como 64 bytes, una cosa así. Así que con ++i nos ahorramos eso, nos ahorramos espacio y es más eficiente. Como les decía, te ahorra ciclos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer para saber si este string es un entero? Yo solamente voy a validar que sea digit, que por cierto está en ctype.h. Así que voy a ver si es digit y, bueno, que sea ese carácter como tal. Si es así, retorno false. Es decir, que si un carácter llega a no ser un dígito, o sea, no esté entre 0 y 9, pues no es un string. Y si no pasa nada de eso, pues retorno true, que sí es un entero. Voy a copiarme este mismo código, pero vamos a decir que ahora sea double. ¿Ok? Double. Que por cierto, ahora mismo quiero enseñarles otra característica de C que muchos no sabemos, y es que siempre que sea preferible hay que utilizar constantes para que el compilador optimice eso. Y nosotros podemos tener punteros constantes. Esto significa que este pointer prompt ya no va a apuntar a otra dirección de memoria. Pero, ¿qué pasa si además yo quiero que no pueda cambiar el valor de prompt? Que de hecho es siempre importante limitar las cosas. Pues pongo otro const. Se ve muy raro, yo sé, const char, pointer, const. Pero básicamente esto define que tengo un puntero, el puntero se llama prompt. Apunta a alguna parte, yo no puedo cambiar a dónde apunta y tampoco puedo afectar el valor al que apunta. Es raro, pero es una cosa que pues así es el lenguaje. ¿Sí? ¿Okay? Y es siempre preferible utilizar esto. Por ejemplo, aquí yo no voy a cambiar la dirección a la que estoy apuntando y tampoco voy a alterar el valor que esté apuntando. Ahora, en string double solamente voy a validar que no sea, si no se cumple, que sea dígito o que sea, ¿dónde está? Uy. O que sea igual a punto, o sea, de carácter punto, porque si pasa en un número con un punto, pues vaya, es un double, digámosle. Ya está. Una validación sencilla. Ahora, vamos a utilizar
otras funciones que sea, por ejemplo, int, layer int. Y vamos a utilizar la misma sintaxis, const char pointer, const prompt. Vamos a declarar un array, o sea, bueno, un pointer a un array que va a ser cadena. Voy a utilizar lo mismo que les decía antes de tener un do while. Done es igual a false. Luego tengo do while not done. O también puede ser mientras done sea diferente de true. No importa, puedes utilizar más sintaxis. O sea, puedes utilizar esto. O puedes utilizar not true. O sea, no importa. De momento voy a utilizar esto. Y lo que voy a hacer es utilizar las funciones que hemos declarado arriba. Para esto, ¿qué hago? Voy a utilizar, mejor dicho, declarar una variable que me defina el tamaño de la entrada, que yo quiero que sea 4, ¿ok? Porque yo solamente voy a leer en este caso, solamente voy a leer la edad para números enteros. Y la edad, pues, no va a ocupar muchos caracteres, estamos de acuerdo. Así que vamos a hacer la función que teníamos antes, que es el leer cadena. Voy a leer la cadena, le voy a pasar el prompt que me piden que me pasen aquí como parámetro. Y le digo que tome esa longitud, input 6, máximo 4. Y done va a ser igual a is string int cadena. ¿Ok? Y me falta ese punto y coma. Ahora, me falta limpiarlo. Mientras no sea un entero, va a seguirse repitiendo y va a seguir ejecutándose. Ya que sea un entero, vamos a considerar que ya está listo. Y yo lo que quiero hacer es que recuerden que hay que liberar memoria. Aquí yo estoy alojando memoria con malloc y realloc. Pero en algún momento yo la tengo que liberar. En este caso, yo voy a tomar una cadena. Voy a tomar el valor. Por ejemplo, voy a hacer esto. atoI cadena. Que lo que hace atoI es que toma un carácter, o mejor dicho, un string de caracteres o un pointer de caracteres y me retorna su valor en tipo int. Y este es el valor que yo voy a retornar. Return value. ¿Y por qué hago esto en lugar de hacer un return atoI cadena? Es porque yo quiero tomar el valor y quiero liberar lo que pesa esa cadena. Entonces aquí tenemos una función bastante eficiente en el sentido de que alojo memoria, copio el valor como tal, libera memoria. Y es ahí como tal. Eso es todo. Vamos a alojar y liberar en corto. Ahora, una cosa que mencionaba de C es que tenemos que definir estas cosas primero. Así que digamos que lo voy a poner aquí arriba. Ok. Voy a guardar. Y si no me equivoco, me debería dar un error. Pero, ok. Un caso que no hemos hecho es que este archivo no está configurado en nuestro proyecto. Cada vez que agreguemos un archivo, hay que irnos a nuestro cmakelist.txt y hay que agregarlo. Por ejemplo, voy a agregar source input.c. Se recarga y en algún momento me debería dar un error por aquí. Si no, al momento de compilar, ok, ahí está. Aquí en la terminal sí me sale el error. Me dice conflicting types, implicit declaration, etcétera, etcétera. ¿Y eso a qué se debe? A que yo en esta función que yo estoy ejecutando arriba, estoy llamando dos funciones que están más abajo. No están declaradas todavía. ¿Qué puedo hacer? Como mencionaba, puedo copiar esta declaración, la puedo pegar aquí y yo puedo ejecutar ya. O sea, ya no me va a dar error esto. Me va a dar error esto, pero esto ya no. Así que, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Vamos a utilizar un header file. ¿Ok? Como este de aquí. Pero ahora se va a llamar... Y esto es práctica común, que se llame igual que como lo teníamos en nuestro archivo de implementación. Ok, bye. Así que voy a copiarme todas las funciones. Por ejemplo, esta. Voy a copiarme la de leer cadena. Voy a copiarme la siguiente que es string. Que por cierto, muchos IDEs hacen esto de manera, pues, no automática. Tiene sus pasos manuales. Pero obviamente no tienes que hacer esto como yo lo estoy haciendo. Ok. Ahora, ya las tengo aquí todas las funciones. Yo lo que hago aquí arriba es include input.h. En este momento debería de funcionar. Déjame compilo. Y si no, pues nada más es cosa de que recargue, la verdad. Un problema de Visual Studio Code, la verdad es que a mí no me gusta para desarrollar en
en C porque tiene sus problemas, ¿ok? No funciona bien. Por ejemplo, y tuve que recargar. ¿Qué problema dice? Previous declaration of string in. Ok. Eso se debe a que... ok, input.c, input.h, previous declaration of leer cadena. Ok. Eso es porque las estoy declarando de esta manera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un header word. Y para eso utilizamos macros. Pero esta vez voy a utilizar if not defined. Y la convención es que pongamos input h. Es decir, el nombre de nuestro archivo, el punto lo separamos con un guión bajo. También si tiene espacios aquí ponemos guión bajo. Y todo en mayúsculas. Así que if not defined input h, vamos a decir define input h. Y terminamos aquí con endif. Y aquí vamos a pegar todas nuestras funciones. Y en input.h, según yo, ya estamos importándolo. Ok. Vamos a ver si ahora sí decide que está bien escrito. Si no, ahorita me copio de otro archivo que tengo por aquí guardado. Pero en teoría debería de permitírmelo. CMake, ok. Error, conflicting types. Boolean, ok. Aquí, return to, char, leer cadena, ok. ¿Saben qué? Me lo voy a copiar de acá para no andar tardándonos tanto. Acabo que, les digo, escribí lo mismo. Así que voy a eliminar esto de aquí. Y vamos a abrir nuestro input.h. Nuestro input.h tiene, y lo voy a copiar de aquí también. Yo siempre he tirado a los que se ponen a escribir código. Mejor dicho, que se ponen a copiar y pegar código. Pero en este caso es un problema, como mencionaba, de nuestro compilador. Mejor dicho, de Windows. Así que ahora sí, ya compilo. El único cambio que hice como tal en ese que estoy copiando es que me faltaba una librería. O sea, vaya, esto de incluir cuenta usuario. Ok. Y ahora ya tenemos esta función. Este es el proceso, digamos, que hacemos normalmente. Que, o sea, primero defino las funciones en input.h y luego ya les empiezo a, mejor dicho, declaro y aquí defino. Así que vamos a irnos a la siguiente función que nos importa, que es la de leer una cuenta. Cuenta de leer usuario. Y que por cierto, aquí está, lo incluí cuenta usuario.h. Y un problema que vamos a tener, que de hecho quiero demostrarles de una vez, por qué utilizar los header words. Es decir, lo que puse aquí de if not defined, define y todo eso. Digamos que yo aquí hiciera esto. Ok, digamos que lo hiciera save without formatting. Ok. Estoy importando dos veces esto. Lo que hace cuando tú haces un include es que literalmente prácticamente copia y pega ese código. Si yo hago eso dos veces y yo compilo, me va a dar un error. Porque ya declaré cuenta usuario. ¿Ok? Es como si yo hubiera puesto dos veces esto, obviamente va a ser un error. Así que para eso utilizo, y se lo voy a demostrar, voy a hacer un header word. Así. If not defined, cuenta usuario h, define y endif. Pongo todo esto adentro de nuestro header word. De hecho, aquí es muy común poner en comentario el nombre aquí. Simplemente para que sepamos qué es lo que estamos protegiendo con esto. Ahora, si yo compilo, ahora sí. Ok, compila, perfecto, compila correctamente. Muy bien, ya está. Eso es lo que nos hace. Básicamente, en la primera vez, como no está definida, define cuenta usuario y le da este valor. Ok. Si lo vuelvo a ejecutar, como aquí está, que lo puse dos veces, como ya está definido, pues no se ejecuta nada de esto. Se brinca todo el archivo. Ahora sí, voy a quitar esto. Y estas partes no las voy a quitar porque no se las he explicado. Ahorita se las enseño. Pero ahora sí, vamos a irnos a definir qué es leer cuenta. Okay. Aquí lo que quiero es crear una cuenta de usuario. Cuenta. Por cierto, una sintaxis nueva. No sé si decir exactamente nueva, pero reciente de ese es que tú puedes inicializar. Nuestra manera tradicional de inicializar estructuras en C, por ejemplo, sería poner aquí nombre, usuario, irnos en orden, ¿verdad? A como está escrito aquí. Pero no es necesario. Tú puedes poner punto nombre
mejor dicho, voy a irme al revés. Punto password es igual a esto. Punto edad es igual a 12. Bueno, punto 21, ya se me salió. Punto edad, bueno, punto saldo es igual a ese no sé. La cosa es que puedes hacer eso, ¿ok? Así que cuenta de usuario, cuenta. Y de momento solamente voy a inicializar edad a 18. Es lo único que voy a inicializar. De momento, eso y no, saben que también voy a inicializar el saldo a 0. 0.0. O también podemos poner 0f, que es lo mismo, decir que es un float. Pero pues también podemos poner 0.0. Que de hecho no sé por qué me marcó ahí un error. Vamos a ver cuenta de usuario. ¿Es un doble? No, pues ahí está. Ahora sí. Cuenta. Punto. Nombre es igual a leer cadena. Y digo, ingrese su nombre. Espacio. Longitud. Cuenta nombre. Cuenta punto usuario es igual a leer cadena. Ingrese un usuario. Y le paso la longitud del usuario. O sea, la cuenta del usuario. Aquí le pongo password. Password. Leer cadena. Ingrese una contraseña. Y aquí le pongo longitud, cuenta, password. Y que nos falta cuenta. Aquí me faltó esto. Y aquí me faltó esto de aquí. Cuenta punto edad es igual a leer int. Solamente voy a hacer eso. Leer int. Y le voy a poner que ingrese su edad. Después de eso retornamos cuenta. Que cuenta va a ser, o sea, va a ser una copia. O sea, cuando retornas un valor como tal, se hace una copia y esta copia va a tener direcciones de memoria. Entonces, va a haber manejo dinámico combinado con manejo pues, tradicional, ¿verdad? De stack, de memoria. Y listo. Con eso terminamos con nuestro primer módulo. Que repito, me gustaría demostrarles cómo funciona cada una de estas cosas, pero pues no lo vamos a hacer hasta tiempo de ejecución. Igual, todo este código lo van a poder ver ¿en dónde les iba a decir? En GitHub. Ya subí el código, ahorita les paso el link. Ahí lo van a poder ver cuando ustedes quieran, más tranquilones. Así que, bueno, vamos a ver qué es el siguiente módulo que nos va a tocar ver. Nos va a tocar ver el de, ya, es el de menú, pues nomás eran dos módulos, no sé por qué me estoy distrayendo tanto. Menú.c. ¿Ok? En menú.c vamos a tener toda la interacción. O sea, literalmente nuestro main lo único que va a hacer es ejecutar una función que empiece a ejecutar el menú. Pero en el menú vamos a tener variables globales, desgraciadamente. Pero pues así es como funciona. Vamos a utilizar variables globales para tener el estado de nuestro ¿cómo dice? Nuestro programa. Por ejemplo, va a haber una cuenta activa o vamos a estar almacenando cuentas en memoria. Así que, pues vamos a empezar definiendo aquí la header word, que es, repito, así es como yo empiezo normalmente pues un programa, un módulo, un archivo, etcétera. Así que menú H. Uy, no, lo borré. Bueno, no importa. If not define menú H. Entonces lo que hago es definirlo y acabo con endif y comento. Okay. ¿Y qué funciones voy a tener en este menú? Voy a tener run menú, que va a retornarnos int, porque este va a ser, le digo, main solamente va a ejecutar esto y va a retornar el valor que me retorne ella. Vamos a tener las funciones que les decía en la presentación de por qué adorar a Chin-Chen-Wan-Yi, que es la de crear cuenta. También vamos a poder iniciar sesión. Vamos a poder depositar dinero a nuestra cuenta. Vamos a poder retirar dinero. Vamos a poder consultar saldo actual. Vamos a poder, bueno, de hecho, sí, voy a ponerlo aquí. Voy a cerrar sesión. Vamos a poder, y voy a poner algo oculto, más que nada para que nos sirva como herramienta de debugging o para demostración, que va a ser imprimir cuenta. Print cuenta. Le paso un... Okay, aquí ocupo, de hecho, como voy a utilizar esto, o sea,
la estructura de cuenta de usuario, tengo que hacer un include cuenta usuario. Por cierto, cuando vayan a incluir header files, tienen que utilizar comilla doble, y para herramientas, mejor dicho, librería de sistema, se utilizan los signos de menor que, mayor que. Ahora sí, cuenta usuario. Digo que un pointer porque así yo me ahorro. Casi siempre que utilicen, pasen de estructura y así, es mejor utilizar pointers, porque si yo utilizo, si aquí yo quito este asterisco y digo que me pase de valor como tal, va a haber una copia de cada cosa. Va a haber una copia de este puntero, una copia de este puntero, así, y se va a hacer pesado. Mejor utilizo un pointer y así solamente paso casi nada, o sea, lo que pesa un pointer, que creo que es un byte o una cosa así. Así que eso es lo que nos importa, ¿verdad? Que pase poca información y que no haya copias innecesarias. Y voy a poner la función de imprimir cuentas. Como decía, nomás es para fines demostrativos esa. Y vamos a empezar ahora sí, como tal, con nuestro programa, ya lo que se va a enfrentar el usuario. Vamos a incluir menú.h, que tiene las funciones declaradas, más no definidas. Y aquí vamos a tener cosas como la cuenta usuario. Cuentas es igual a null. Null significa que no está inicializado este puntero, o mejor dicho, que apunta a nada. Y aquí voy a definir explícitamente que es un array de cuenta usuario. Esto es un comentario, recuerden que no tiene valor, o sea, no tiene significado para el programa, pero sí nos va a ayudar a decir que va a ser un array, que no va a ser un puntero a una sola cuenta. Y aquí me está dando un error debido a que no está en async make list. Así que voy a ponerlo de una vez. Source menu.c. En teoría debería recargar, ya se me quitó el error. Excelente. Identifier null no está aquí disponible porque está incluido en ese estándar library. Así que voy a incluirlo de una vez. Include stdlib. Aquí está cuentas. Y voy a definir otras cosas. Por ejemplo, voy a definir int cuentas len es igual a 0. Es decir, cuántas cuentas tengo registradas. Y ocupo mantener un control manual de eso. Por eso voy a utilizar esa variable. Y ahora sí, vamos a tener un puntero a una sola cuenta, que va a ser nuestra cuenta activa. De nuevo, va a empezar en null porque no va a haber una cuenta activa cuando empieces, ¿verdad? Ok. Y vamos a empezar con run menu. No toma ningún parámetro y vamos a hacer el mismo, vamos a utilizar el mismo, ¿cómo le decía? Patrón que utilicé antes de utilizar do while not done. En teoría debería funcionar, no, porque debo de importar standard bool.h. Listo. Ahora vamos a utilizar puts. Vamos a imprimir nuestro menú, que en este caso va a ser opciones, salto de línea 1, crear cuenta. Ahora como quiero, la verdad quiero terminar, voy a copiar eso. No es que quiera terminar porque esté desesperado ni nada. Quiero terminar porque no quiero que se les haga muy largo. Ya pasó 1 hora. Y vamos bien. La verdad yo planeaba que durara 2 horas completas. Así que voy bien a como lo tenía planeado. Ok. Imprimo el menú. Fácil. Ok. Utilizo option. Aquí, como les digo, ya hicimos la mayor parte del trabajo en input.c. Así que aquí ya es de bajada. Así que leer int. Yo quiero utilizarlo, pero no está disponible. Así que utilizo include input.h. Ahora sí, leer int. Y le digo simplemente ingrese opción. Le doy un espacio y voy a hacer un switch con las opciones. Que mucha gente, repito, que no, bueno, que sí, mucha gente dice que no utiliza switch nunca. En C, por alguna razón, siempre es donde lo utilizo más. Así que case 1, es decir, cuando en la entrada sea 1, voy a crear cuenta. ¿Ok? Y tenemos que poner break, porque si no, se va a ejecutar case 1, case 2, case 3 y así nos vamos a ir. Tienes que poner un break para que se acabe. Okay. Case 1, crear cuenta. Case 2, iniciar sesión. Y break. Y así nos vamos a ir con todas estas opciones del menú. Y de nuevo voy a copiar y pegar. ¿Y por qué copio y pego? Porque yo sé que va a ser aburrido para ustedes verme nada más escribir. Así que, bueno, ya tenemos switch option, case 1, crear cuenta, case 2, iniciar sesión, 3, depositar, 4, así. En el caso 7, le cambio el valor de done a true para que cuando llegue aquí se acabe el ciclo y salgamos del programa.
Y en el caso 8, que va a estar oculto, no está aquí en el menú, va a ser para imprimir cuentas. En el caso default, o sea que no ingrese nada de estos caracteres, que ingrese por ejemplo 9 o 0, pues simplemente va a volver a imprimir el menú. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros cerramos el programa con la opción 7? Bueno, vamos a poner un menú así sencillito. Voy a hacer un salto de línea. Gracias por usar este servicio. Pero no es lo que me importa aquí. Lo que me importa es que, como decía, nosotros en input.c, al leer cadenas, alojamos memoria. Al leer una cuenta, alojamos memoria, la guardamos en cuenta.nombre, cuenta.usuario, etc. Tenemos que liberar ese espacio de memoria. Y en este caso vamos a hacerlo manual. No es que cuando nuestro programa se acabe, nuestra computadora va a dejar basura por ahí tirada. El sistema operativo se va a encargar de limpiarla. Aún así, es buena práctica limpiarla nosotros mismos. Para eso, vamos a utilizar for safety y es igual a 0 y es menor que cuentas len, que para eso tengo esta variable por ahí, más i, y vamos a liberar utilizando la función free cada uno de sus campos. O sea, cuentas y punto nombre. Y vamos a hacer eso mismo con todos, con nombre, usuario y password. ¿Ok? Y con eso ya liberamos todo lo que hemos alojado, en teoría, ¿verdad? Por cierto, voy a poner un return 0, que aquí ya se acaba nuestra función. Y listo, ya tenemos nuestro menú. Y listo. Ahora, la primera función de nuestro menú, que va a ser crear cuenta. ¿Ok? Vamos a considerar que no puedes crearte una cuenta si ya tienes una cuenta activa. Esto es más que nada para evitar confusiones. Así que si tienes una cuenta activa, voy a copiarme a ver si me deja. No, no me va a dejar porque lo tengo en diferentes ventanas. Voy a copiar un mensaje. Y no escribo los mensajes aquí porque ustedes saben escribir mensajes. Ustedes saben qué mensaje quieren poner ahí. Si la cuenta activa, o sea, si alguien ya inició sesión, pues imprimimos eso, ¿verdad? Y se acaba. No nos va a permitir hacer nada. Pero si no ha iniciado sesión, entonces vamos a crear una nueva cuenta. Utilizando la función leer cuenta, que ya les expliqué antes. Repito, el código va a estar en GitHub para que le den una chequeada. Así que cuentas len, le voy a aumentar el valor en 1. Podemos utilizar esto de más igual a 1. Podemos utilizar cuentas len más, pero les dije que está desperdiciando ciclos. Así que lo mejor es más cuentas len y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora sí que ya aumentamos el contador de cuentas. Bueno, ahora cuentas es igual a... Vamos a utilizar realloc para alojar a más memoria. También puedes utilizar realloc aunque no hayas utilizado malloc previamente. Así que vamos a hacer cuenta de usuario es igual a, bueno, realloc cuentas, que es donde vamos a poner esto. Y le digo size of cuenta usuario, cuánto pesa una struct de estas, y lo multiplico por la cantidad de cuentas que supuestamente tenemos registradas. Pero digo supuestamente porque no la vamos a guardar hasta aquí en cuentas, en el índice cuentas len -1. Recordemos que en C los arrays se declaran, o la posición van en base 0, y ahí pongo la nueva cuenta. ¿Ok? Y voy a poner el mensaje de cuenta registrada. En este momento el programa técnicamente ya lo puedo probar. Simplemente me voy a main C y de aquí, en lugar de esto, de hecho voy a eliminar esto de aquí, esta función de aquí. Esto de aquí no sé por qué lo puse ahí, lo debería de haber puesto aquí en main. Voy a quitar esta función y aquí voy a utilizar, bueno, de hecho tengo que importar, ¿cómo se llama? Menú.h. Y ahora sí, aquí pongo return run menu. Borro esto de aquí y como les mencionaba, aquí hay que poner un void. Así que aquí nuestro programa ya se puede, digámosle, probar. De hecho, lo voy a ejecutar para que se vea que no vaya a ser que lo esté cajeteando. Ok, de hecho sí la estoy cajeteando. Sí, es porque no he definido esas funciones. O sea, las puse aquí, las declaré y no las he definido. Tengo varias opciones, las puedo comentar, pero no, ¿saben qué? Vamos a irnos rápido. Vamos a seguir llenando esas funciones, ¿ok? Vamos a ir
con iniciar sesión. Ok. Iniciar sesión. Que de nuevo. Lo hice por costumbre. En realidad más por costumbre porque quiero otra cosa. Pero aquí deberíamos de poner void en cada una de estas funciones. Aquí no lo voy a poner porque ya preparé esto. Pero sí, deberían de poner void en cada una de esas. Así que iniciar sesión y cuenta activa es diferente de null. Pongo que ya hay una sesión activa. Sesión ya activa. Y aquí se nota que puse un acento. Esto más que nada para que más adelante vean que sí se pueden imprimir acentos con ejecutar este comando de Windows en main. O sea, se cambia para todo lo que vamos a hacer en la terminal más adelante. Ok, entonces iniciar sesión, cuenta activa. Ok, vamos a tener que leer un usuario y una password que van a ser cadena de texto. Así que voy a hacer leer cadena, ingrese usuario. Y aquí, ok, aquí vamos a ir a lo que me interesaba. Ok, que es otra cosa que hay que considerar, que son las translation units. Verán, yo quiero tomar este valor que está en input C. Ok, aquí tengo que la longitud va a ser de 20. Muy bien. Y aquí las descomenté, o sea, estas no están, por eso no me deja utilizarlas. Ahora técnicamente aquí ya me va a dejar longitud cuenta nombre. Y pues podría dejarlo así, pero quiero darles una explicación. Ok. En un header file no hay que poner, porque yo puedo poner aquí 20 y el programa va a funcionar igualito, igual. Pero hay un problema. No hay que dar definiciones en los archivos de encabezado. Aquí hay una traducción. Ah, la madre, el tema blanco me daña los ojos. Pero básicamente, como les decía, cada archivo se compila en una translation unit. Me da un objeto, un object file. El problema es que si nosotros ponemos declaraciones de variables en ese header file y ese header file lo importo en varios archivos, voy a tener copias innecesarias. Es decir, en varias partes del programa va a haber copias de esa variable. Y si es variable, es un problema. Si es constante, no es tanto problema, pero va a haber un consumo de memoria innecesario. Y por eso tenemos una regla en C y en C++ que no es obligatoria. O sea, tú la puedes romper, pero es malo que la rompas porque nos genera problemas. Problemas que generalmente son impredecibles. Y por eso tenemos la One Definition Rule. Es decir, que esto es correcto porque yo estoy simplemente definiendo que en algún object file voy a darle valor a esa variable, que es lo que estoy haciendo aquí. Simplemente digo, en algún object file por ahí va a haber un valor para esta constante. Y ese valor se lo estoy dando en input.c. ¿Okay? Así yo puedo importar este archivo en varias partes y estas variables, mejor dicho, estas constantes van a apuntar siempre a la misma memoria y por ende van a darme siempre el mismo valor. Y no voy a estar desperdiciando memoria en el programa. Así que bueno, continuamos con este menú. Ya, repito, ya expliqué qué es, porque esa manera de importar constantes. Ahora voy a importar, bueno, mejor dicho, voy a poner la password. Esto es para inicio de sesión, así que longitud, cuenta password. Y vamos a recorrer todo el array. Aquí voy a utilizar simplemente esta cosa que me lo genera. Voy a decir que cuenta len, o sea, y ven, ese más, digo, Visual Studio me genera el i++, pero yo quiero que sea más i. Funciona igual, no es como que vais a recorrer un elemento menos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a comparar el usuario con el usuario que ingresa aquí con el usuario que esté registrado y la password con la contraseña que esté registrada. ¿Cómo comparo strings? No podemos utilizar simplemente el símbolo de igualdad porque entonces siempre me va a dar falso, porque recordemos que las strings son direcciones de memoria y si son direcciones de memoria diferentes, pues siempre va a ser diferente. Tenemos que utilizar una función que viene declarada en nuestro propio, una librería estándar, string. ¿Cómo lo utilizo? If string comp, ok, no me aparece, include string.h, voy aquí, me faltó esto, ok, if string
comp, que por cierto, otro dilema de seguridad. String comp, así, strcmp, compara dos strings, pero nada te impide que uno de estos strings no tenga carácter, o sea, el backslash 0, que hace determinar. Y si no lo tiene, pues técnicamente sería infinitamente hasta que tope con la primera, luego con la segunda. Y si ninguna de las dos tiene carácter de fin, pues se va a ir infinitamente hasta que haya un stack overflow o se cicle. Entonces, la manera segura de hacer esto es con string ncomp. Con esto yo lo que hago es que le digo, sí, mira, de hecho aquí me aparecen los parámetros que me pide. Le digo qué strings o qué punteros de caracteres comparar y le doy un máximo, le doy un límite de cuánto comparar. Así que yo quiero que compare, bueno, cada cuenta, usuario, con el usuario que acabo de ingresar y le doy una longitud máxima. Aquí pues sería los 20 caracteres máximos que permiten un nombre. Y string comp me retorna un valor dependiendo de si una cadena es menor, otra es mayor, así. O sea, puede retornar 1, -1 y 0. 0 es cuando son iguales, así que yo quiero que sean el usuario sea igual y que también string comp, las cuentas y punto password y que password sean iguales. Y aquí le paso la longitud, cuenta, password. Y le digo que sean, pues, que sea con 0 para que sean iguales. Y ya. Visual Studio Code, por cierto, me autoformatea todo cada vez que guardo. Y pues es parte de la extensión de C y C++. Ahora, mi cuenta activa va a ser cuentas y. Porque en este índice encontré la cuenta que hace match con el usuario y contraseña que ingresé. Ahora, ¿qué pasa si yo lo asigno? Me dice que no lo puede asignar. ¿Por qué? Porque en cuentas yo estoy almacenando como tal variables cuenta usuario. Y en cuenta activa yo estoy teniendo un puntero. Entonces yo lo que hago es que utilizo el ampersand, que ampersand es un operador que me retorna la dirección de memoria. Y recordemos que los punteros almacenan direcciones de memoria. Entonces aquí estoy almacenando la dirección de memoria de cuentas y. ¿Esto por qué? Porque no hago una copia y ya. Porque no hago que cuenta activa sea una variable, no un puntero, sino una variable regular. Es porque yo no quiero tener dos copias y que en algún caso, en algún momento, una de ellas sea diferente de la otra. Si tengo dos cosas diferentes, pues a qué le hago caso, ¿verdad? Entonces así me libero de ese problema y ahorramos memoria, porque solamente estoy guardando un pointer y no una copia. Así que, ok, ya asigno la cuenta activa y voy a imprimir el mensaje de... Ahora sí, voy a utilizar printf. Ok, printf, un salto de línea para que quede más bonito. Ha iniciado, si lo escribí bien, sesión con el usuario. Y vamos a utilizar una forma de... Bueno, vamos a utilizar primero la manera tradicional. Salto de línea, cuenta activa. Y vamos a acceder al usuario. Que por cierto, ustedes me vieron que para acceder a los campos como tal de cada cuenta utilicé punto. Y aquí estoy utilizando este carácter raro que es como una flechita. ¿Esto por qué lo hago? Es porque los pointers son direcciones de memoria. Entonces yo no puedo acceder al campo usuario de una dirección de memoria. Lo que sí puedo hacer es tomar, utilizamos de reference, que es esto. Y pongo esto, punto. Ok. Con este asterisco antes de cuenta activa, yo lo que hago es tomar ese valor. O sea, cuenta activa es una dirección de memoria y con el asterisco yo tomo ese valor. Cuenta activa, ya me da el valor. Con el valor yo puedo poner punto usuario. Pero si se fijan es una sintaxis pues fea. O sea, tienes que poner demasiados caracteres. Y por eso los desarrolladores de C decidieron agregar este operador que hace lo mismo. Toma el valor y ya puedes utilizar punto. O bueno, no es punto, es un carácter así todo raro, ¿verdad? Ok. Y pues aquí tomamos este valor y ya. Return para que no esté haciendo ciclos de más. Cuando la encuentre, aunque sea el primero, se acaba. Y si no lo encuentra en ninguna parte, voy a poner el mensaje de usuario o contraseña incorrectos. Y voy a poner, de hecho no ocupo poner un carácter de salto de línea aquí. Así que lo voy a dejar aquí. Una cosa importante, no, de hecho aquí no importa. Aquí lo voy a dejar así.
Las siguientes funciones que siguen en realidad están cortas, pero son bastantes, así que ya no voy a explicar tanto, ¿ok? Vamos a irnos, porque de hecho ya no hay tanto que explicar, ya hice casi todo. Así que vamos a irnos a la función de depositar. La función de depositar hace lo mismo que tenemos aquí arriba, de verificar que la cuenta esté iniciada sesión. Bueno, que hayas iniciado sesión, disculpe. Pero aquí lo que tenemos que checar es que sea pues, la condición contraria. Voy a cambiar change change punto. Y voy a poner necesita iniciar sesión antes de depositar. Y esto solamente va a pasar cuando cuenta activa sea igual a null, si no has iniciado sesión. Double monto a depositar es igual a leer double. Y aquí le digo ingrese monto a depositar. Aquí tengo cuenta activa, saldo más igual a monto a depositar. Y voy a utilizar printf otra vez. Printf. Y pongo punto 2. Para quienes no lo sepan, esto lo que hago es que solamente ponga dos números después del punto. Punto 2 lf depositados y salto de línea, monto a depositar, ahí está. Ok, vamos a imprimir el monto. Pues el simulador, ok, está bien. Ahora sí, vamos al siguiente. Void retirar. De hecho, sí me voy a, no me voy a diar las hojas. Y vamos a copiar lo mismo de aquí. De hecho, vamos a copiar todo. Vamos a copiar todo lo de aquí. Lo voy a poner acá. Necesitas, antes de retirar, ingrese monto a retirar. Y aquí le pongo retirados. Y cambio el nombre de esto. Monto a retirar. Aquí le digo que pues apply. Ahí está. Y aquí lo que me importa es validar que el monto a retirar no sea más de lo que tienes. Así que pongo simplemente if cuenta activa, el carácter S, porque voy a hacer una reference y quiero tomar un valor. If saldo menos monto a retirar menor a 0, entonces pongo el mensaje de puts. Si puedo poner salto de línea aunque sea puts, no ocupas que sea printf. Y pongo saldo insuficiente. Voy a poner como quiero salto de línea, ¿saben qué? Para que el menú se imprima más bonito. Así que saldo insuficiente. Y de hecho aquí, no, de hecho podemos poner un return y ya. Para que no haya tanto nesting. Y aquí le pongo menos igual. Ahí está. Que vamos a ver otra cosa es void consultar saldo actual. Y yo creo que aquí la mayor parte del trabajo ustedes pues ya deberían de poder hacerlo, en el sentido de que yo ya he explicado la parte más importante, que era pues el manejo dinámico de memoria, pero aún así voy a explicar todo esto. De hecho ni tanto, de hecho voy a copiarlo porque repito, ustedes no son tontos, ustedes ya saben hacer esto. Esto es lógica básica de programación. Yo solamente quería explicarles las partes específicas de C. Por ejemplo, aquí les voy a explicar cómo funciona este formatting. ¿Okay? Con el porcentaje S, nosotros sustituimos cadena de texto. Por ejemplo, en este caso sería usuario. Pero si yo pongo un número, por ejemplo, aquí puse 25, hago que siempre ocupe 25 espacios. Si mi usuario ocupa menos de 25 espacios, que siempre va a ocupar menos, porque le puse máximo 20, pues me va a dejar 5 espacios en blanco. El problema es que este nombre me lo va a mostrar hasta la derecha. Si yo le pongo este menos, me lo va a imprimir hacia la izquierda. Es decir, va a decir usuario, espacio, y aquí empieza. Este carácter va a ser, por ejemplo, mi nombre sería Jonathan, aquí barra J, y van a sobrar, o mejor dicho, si nada más pongo la letra J, va a haber una J y luego va a haber 24 espacios. ¿Ok? Ahí la llevamos. Y en saldo es la misma lógica. Pongo 10, que 10 va a ser el espacio que va a ocupar siempre. Le puse menos para que esté pegado a la izquierda, al lado de este símbolo de dólar. F es para que sea float, o de hecho le debería poner LF, que es de long float, o lo mismo que es un double. Y el punto 2 es para que imprima dos números después del punto decimal. ¿Ok?
De hecho, me está gustando más esta manera de explicar para no estar aburriéndolos con estar pues, copiando código y ya. Digo, con estar escribiendo. Y escribo lento. Ese es mi problema también. Ok, la siguiente función que era la de imprimir cuenta. No, de hecho, la siguiente es cerrar sesión, pero la voy a explicar. En imprimir cuenta es lo mismo que les estaba explicando aquí de cómo imprimir. ¿Y por qué hago esto? Es porque esta es una forma muy fácil de hacer tablas. Y es la forma que yo les recomiendo. Si ustedes van a tomar clase con aquí en FIME, pues les van a pedir que hagan tablas. Utilicen esto. No utilicen tabs y no hagan esas cosas raras de estar contando o de estar cambiando la posición del cursor porque solamente se van a perder tiempo. Porque muchas veces salen mal. Esta es una manera muy estructurada de hacer eso. Y viene definido en printf. Digo, en la librería estándar. No ocupas librerías específicas de Windows. Que de hecho, esta es una mejor manera. Vamos a la siguiente, que es la de cerrar sesión. Ok. La que pego. Esta está bien sencilla. Esta está facilísima. Si la cuenta activa está en null, es que no has iniciado sesión. Y te dice no es ninguna sesión iniciada, se acaba. Y si tenías la cuenta activa, simplemente le quitas su valor a null y se cerró la sesión. Fácil. Ahora la otra función que tenía es la de imprimir cuentas. Le voy a pegar aquí. Imprimir cuentas. ¿Y qué hace imprimir cuentas? Toma cuentas len. Aquí me estoy equivocando porque le puse int en vez de size_t. Y va a recorrer todas las cuentas y va a imprimir cada cuenta. Aquí pues estoy dando valores, así que ocupo pasarle el ampersand para que pase a ser un puntero. Así que según yo, con esto y con main posicionado, entonces deberíamos de poder correr nuestro programa y ya está. Ha sido un camino largo hasta llegar, llegar hasta aquí. La cosa es que, les digo, no quise hacer demasiadas pruebas para no perder mucho tiempo y tengo confianza en que esta cosa va a jalar. Así que miren, voy a crear una cuenta. Mi nombre es Jonathan. Voy a poner mi nombre completo para que se vea que solamente se toman 20 caracteres. González Benavides. Mi usuario va a poner Jonark, contraseña Comes y edad. Por cierto, pues voy a poner texto para que se vea que la validación de enteros es correcta. Así que lo voy a poner así. Mi edad que es 21 años. Voy a usar el menú secreto que es el 8 para que... Voy a ver si en la presentación... ok, sí está bien. Voy a quitar esto aquí, ok. Vemos que imprime mi nombre, pero nada más imprime 20 caracteres. Si ustedes se toman el tiempo de contar esto, son 20 caracteres exactos. Imprime mi usuario Jonark, contraseña, edad y imprime el saldo en el formato de float. Bueno, de double. Que por cierto, no les recomiendo que utilicen float. Casi siempre es preferible utilizar double. Porque de hecho el lenguaje C está optimizado por utilizar y trabajar con doubles. Y toda la librería de math.h utiliza doubles. Así que utilicen doubles, no se la compliquen. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Miren, si intento depositar, me dice que necesito iniciar sesión. Retirar, también ocupo eso. Consultar saldo, también. Cerrar sesión, me dice que no tengo sesión. Así que voy a utilizar el 9.2, iniciar sesión. Voy a poner texto que no me significa nada. Me dice usuario y contraseña incorrectos. Iniciar sesión. Y yo nada más presiono Enter. Vemos que tiene la validación de que mínimo debo de ingresar un string. Así que un solo carácter. Así que mi usuario es Jonark, contraseña es Comes y me dice que he iniciado sesión con el usuario Jonark. Ahora sí puedo consultar mi saldo actual. Puedo depositar y voy a depositar 100.05. Me dice 100.05 depositados. Si consulto mi saldo actual es de 100.05 y si intento retirar 200 me dice que tengo saldo insuficiente. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Voy a crear otra cuenta. Me dice que no puedo no puedo crear otra cuenta mientras tengo una sesión activa. Así que voy a cerrar sesión. Se cerró la sesión y creo, ahí me equivoqué porque puse un carácter que no era. Y me dice que igual lo validó, que no es un texto, no es un número. Así que me voy a preguntar por la opción. Digo, crear una cuenta. Lo voy a poner el nombre de un amigo que ya no me habla. De hecho, ya no es mi amigo, no se crean. Pero hace mucho que no habla. Es un coreano. Eduardo Lim Hernández. Ingreso un usuario. Eduardo Yogurt. Así se llamaba en LOL.
Ingresa una contraseña a su madre 123 XD. Esa es su contraseña de Guild Wars 2. Ingresa a ciudad 20 años. Que no se note que lo estoy doxeando porque no hace mucho que no me habla. Ahora sí, si yo imprimo esto en el menú 8, vemos que imprime en un formato tipo tabla. Aquí imprime Jonathan González B y se termina en este carácter, igual que Eduardo Lim Hernández. Ahí se acaba en ese carácter. O sea, sabemos que estamos leyendo 20 caracteres exactos y esto en realidad sí está formando, tiene forma de tabla. Porque aquí abajo tenemos el usuario, empieza en el mismo carácter, contraseña, empieza en el mismo carácter, edad y saldo. Y pues todo está alineado, ¿ok? Está alineado y está pues de la manera correcta. Y yo creo que pues bueno ya, ahora sí. Y presiono 7, me dice gracias por usar este servicio. Y recordemos que cuando yo ejecuto eso, aquí pues va a limpiar todo el espacio de memoria que teníamos gastado. O sea, el mío y el de Lim. Así que, bueno, este último pedazo ya sé. Yo sé que yo nada más copié y pegué, que es algo que no me gusta hacer. Pero lo hice porque a ustedes les va a aburrir que yo esté escribiendo nada más. Así que, ¿qué pasa con esto? Casi me sale una maldición. Perdón, Juan. Pero ya. Con esto hemos llegado al final de este Lightning que quise hacer corto. Lo hice media hora más corto de lo que me esperaba. Así que, pues muy contento por eso. ¿Qué conclusiones podemos dar? Que el comunismo no funciona. ¿Por qué el comunismo no funciona? Porque si a todos les pagas igual, sin importar qué hagan, nadie va a esforzarse. Nadie va a esforzarse. Si a mí me dijeran que no me iban a pagar nada por esto, pues no lo haría. Pero ya me dijo Juanda que me iba a dar unos... El comunismo no funciona. Si estuviéramos en el comunismo, yo no hubiera hecho este curso, este Lightning. Así que, pues bueno, raza. Muchas gracias. Gracias por estar en este stream, este Lightning. Y pues ya de manera hablando un poquito más personal, déjenme cambio de vista. Pues les quiero agradecer a toda la comunidad porque, pues la verdad es que desde que empezó la pandemia me la he pasado muy bien con ustedes. Los quiero mucho. Y por eso ustedes he pasado, pues vaya, por momentos como este, güey, se me acaba de morir el perro. Pero, pues a ver, ustedes hicieron que me distrajera de eso. O sea, en lugar de estar pensando en el perro, me puse a pensar en que tenía que llegar a Lightning a las 8 p.m. Así que bueno, ese tipo de cosas les agradezco. Y pues nada, yo creo que ya voy a acabar este stream. Y recuerden seguirme en Twitch, que les pido que me sigan por favor, porque un amigo me va a dar $100 cuando llegue a los 50 seguidores. Y pues ya, no me gusta hacer despedidas demasiado largas. Así que muchas gracias, raza. Ahí se ven. Ah, por cierto, el link de GitHub de este código lo voy a poner en el servidor de grupo estudiantil. Así que ahí se ven, raza.